Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, otra de las ponencias en el día de hoy, al cargo de Raúl Rodríguez, de Tresca, con sedes en León, Asturias, Madrid y próximamente aquí en Andalucía. Lleva desde 2001 dando servicio en ingeniería y consultoría tanto a nivel nacional como internacional, siendo firma de referencia en proyectos de hidrógeno, con más de 100 proyectos de instalaciones que producirán hidrógeno verde y derivados que serán utilizados por la industria de distintas aplicaciones. La compañía se ha convertido también en un referente en cuanto a nuevos combustibles, como son el metanol, el amoníaco y los combustibles avanzados para la aviación. Ya termino. En este campo, Tresca aporta conocimiento tecnológico, conocimiento del mercado y conocimiento en materia de regulación. Ahora todo lo va a explicar hacia una economía circular. Raúl Rodríguez, de Tresca, muchas gracias. Damos un aplauso para que se sienta arropado y mucha suerte. Gracias. Apuntando hacia ahí, ¿no? Vale. Buenos días, muchas gracias. Lo bueno de ser el último antes del café es que todo el mundo tenemos prisa para tomarnos el café. Eso es lo malo, y lo bueno es que luego nos queda más tiempo para extendernos si necesitamos preguntas. Después de estas dos maravillosas ponencias que hemos tenido esta mañana, hablando muy al detalle y de la técnica, yo les voy a contar una historia y les pido que sobrevuelen por encima de las presiones, de las temperaturas y de alguna forma vayamos al futuro. Vayamos al futuro y vemos por qué creemos nosotros que es interesante sintetizar y hacer derivados del hidrógeno y hacerlos en este país. Bueno, la ponencia había que titularla de alguna forma y nos hemos focalizado en el amoníaco y sus derivados. Bueno, en el amoníaco principalmente porque creemos que es un vehículo muy idóneo para mover energía y sobre todo que contribuye de una forma muy eficiente a la desfosilización de la economía, ya que el propio amoníaco está presente en un montón de productos que utilizamos todos los días y si lo hacemos de forma más sostenible y con menos huella de carbono, contribuimos a desfosilizar. Básicamente, muy sencillo, he dividido la presentación en 6 trozos, 6 partes. El nuevo contexto social, que es muy importante, luego explicaremos por qué. El futuro del amoníaco, es decir, cómo va a ir. El negocio del amoníaco, por qué es difícil el negocio del amoníaco. Cuál es el reto que tiene que soportar el amoníaco. Y cuál es la oportunidad que como país tenemos si sabemos manejar esta situación. Es decir, si sabemos mover los hilos y utilizar las herramientas de forma adecuada ya como país. Muy bien. ¿Por qué lo hacemos desde Tresca? Pues porque básicamente en Tresca nos dedicamos a hacer ingeniería, nos dedicamos a la industria. ¿Y qué es la particularidad que aporta una ingeniería a este negocio? Pues básicamente lo que aporta es que habla con mucha gente. Es decir, habla con consumidores, habla con productores, habla con tecnólogos y dentro de Tresca y dentro de las ingenierías en general, no solo de Tresca, lo que se tiene es información. Y esa información a veces combinándola de forma hábil, pues te permite extraer lo que aquí vamos a hacer, que es básicamente futurología, es decir, vamos a ver cómo se va a comportar. Nosotros como ingeniería pues trabajamos en una serie de sectores. Esos sectores tienen en común varias cosas. La primera, todos son termointensivos, es decir, todos los sectores en los que nosotros trabajamos, pues detrás de alguna manera hay reacciones complicadas, hay temperatura, hay consumo eléctrico y eso que nos permite hablar con mucha gente, nos permite conocer el proceso de muchos productos y nos permite también manejar esa información, ¿no? En el mundo del hidrógeno y sus derivados, pues nosotros creo que llevamos ya más de 130, 140 plantas diseñadas en España y en el resto del mundo. Y bueno, pues los proyectos en los que estamos haciendo, algunos se han puesto en marcha. Antes veíais una foto de la hidrogenera de la AMT y bueno, tenemos esa perspectiva de haber visto proyectos grandes, proyectos pequeños, proyectos que tienen como derivado el metanol, proyectos que tienen el amoníaco, incluso otro tipo de proyectos que tienen otro tipo de moléculas. Y vamos ya sobre la presentación. El nuevo contexto social. Tenemos una sociedad eminentemente compleja, ¿vale? Eminentemente compleja, ¿por qué? Porque la sociedad ha cambiado. O sea, la sociedad está
profundo cambio. ¿Y la sociedad qué demanda? Bueno, la sociedad demanda que le solucionemos 3 problemas que como sociedad consideramos que son importantes. Uno es la demografía, es decir, el mundo occidental, la parte occidental del mundo tiene un problema demográfico. La natalidad ha bajado, la vida de las personas se alarga y tenemos que convivir con personas que no eran de aquí y que tienen que venir a trabajar aquí y aportar su valor. Por otro lado, tenemos unos aspectos sociales, es decir, nos gusta estar en la calle seguros, nos gusta estar en la calle cómodos, nos gusta estar, digamos, cubiertos, amparados por esta Europa, que es la Europa de la cobertura, ¿no? Donde todos los que nacemos europeos nacemos con un escudo. Y luego también nos preocupa el medio ambiente, o sea, es decir, el medio ambiente ha pasado a ser una de las principales preocupaciones de la población occidental. Y cuanto más joven se es, más preocupación se tiene por el medio ambiente. Quiere decir que el dinero que nosotros hemos invertido en educación en años pasados, pues ha hecho una sociedad mucho más responsable medioambientalmente. La sociedad progresa, como os decía antes. Y voy a hacer 3 diapositivas que vamos a pasar muy rápido para que veáis. Este era el campo año 40, el mundo rural más mecanizado en los años 70, 80, el mundo como puede ser hoy en día, y el campo que viene, que básicamente lo que tiene en común es la desaparición, prácticamente la intervención humana. Es decir, vamos a tender a ir mecanizando todo. Exactamente igual con la industria. Si vemos una fábrica del automóvil, pues una cadena de producción de los años 40 a lo que es hoy en día una cadena. Exactamente igual con las ingenierías o con las consultorías. O sea, aquí tienen ustedes una ingeniería de los años 60 a cómo es una ingeniería hoy y lo que nos deparará. Y exactamente igual va a pasar con los combustibles. Va a pasar exactamente igual. Es decir, hemos pasado del carbón a la ingeniería nuclear, a los ciclos combinados y luego lo que venga. ¿Cuál es el futuro que le espera al amoníaco? O sea, ¿por qué creemos que el amoníaco es una buena? Pues muy bien. El amoníaco, como decimos hoy en día, se produce aproximadamente unas 2,2 toneladas de CO2 por tonelada de amoníaco producido. ¿Vale? Hoy en día lo producimos reformando o bien carbón o bien gas natural, y la idea es pasar de este 2,2 a este 0. Y eso requiere un coste. Es decir, producir el amoníaco sin CO2 tenemos que asumir que nos va a costar más. O sea, no. ¿Por qué? Porque si nos costara menos ya lo haríamos. ¿Qué podemos hacer? Pues básicamente nosotros como sociedad tenemos 2 cosas para hacer. Uno, o nos ponemos a presionar o nos ponemos a innovar. ¿Qué digo cuando digo que nos ponemos a presionar? Pues nosotros nos plantamos y decimos, señores, el gas natural es muy malo, entonces al gas natural hay que penalizarlo. Y entonces cuando penalicemos el gas natural, pues aparecerá que producir amoníaco de forma renovable pues será más económico. Y otra cosa que podemos hacer, que es innovar, es decir, trabajar en la síntesis de la molécula del amoníaco, trabajar en la cadena logística del amoníaco, trabajar en hacer más eficiente el proceso. Lo que decía, si queremos trabajar sobre la regulación, pues básicamente lo que tenemos que intentar comprender que estamos en un mundo globalizado, en un mundo que se está partiendo, es decir, el mundo que nosotros pensábamos o que nosotros crecimos, los que hoy tenemos 40, 50 años, con un mundo muy amparado en la Organización Mundial del Comercio, prácticamente muy globalizado, pues ese mundo se está desestructurando, está partiéndose en bloques, uno que gira en torno a China, uno que gira en torno a Estados Unidos y otro que es pues Europa, que habíamos vivido muy cómodos, pues básicamente subcontratando la fabricación a China, la defensa a Estados Unidos y la energía a Rusia, ¿no? Lo que decía antes, si queremos innovar, pues procesos más eficientes, una cadena logística pensada para los nuevos usos que le vamos a dar, nuevos desarrollos que nos permitan utilizar el amoníaco como energía y sobre todo bueno, pues unidades de craqueo y obtención de CO2. ¿Cuál es el negocio del amoníaco? Pues el negocio del amoníaco es este. Entonces, ¿yo qué he hecho? Muy sencillo. He cogido un informe de Clean Ammonia. He extraído de las páginas de este informe el LCOA del amoníaco producido desde hidrógeno y producido desde gas natural.
Y básicamente lo que he tratado ha sido juntarlos en la misma escala para que ustedes vean y ustedes puedan apreciar lo que cuesta una tonelada de amoníaco producido desde distintos precios de euros megavatio gas natural, euros kilo de hidrógeno. ¿Vale? ¿Qué ocurre aquí? Ay, perdón, disculpa. ¿Qué ocurre aquí? Que si nosotros nos vamos a un coste de gas de 150 euros megavatio, es decir, un gas muy caro, ¿qué ocurriría? Pues que podríamos competir en esas circunstancias en las que no hubiera captura con una planta que produzca hidrógeno a 6 euros kilo. ¿Vale? Perdonad. ¿Qué ocurre si nuestra planta la hacemos un poquito más eficiente? Es decir, llegamos a producir a 5 euros kilo. Bueno, pues que básicamente por encima de un determinado precio de gas, pues nos podrían empezar a salir los números. ¿Qué ocurre si lo hacemos a 4? Pues mejor. ¿Qué ocurre si lo hacemos a 3? Pues que empezamos a competir ya con precios de gas en torno a 80 euros megavatio. ¿Qué ocurre si llegamos a 2 euros el kilo? Pues que podríamos competir con gas en torno a 55, 60 euros megavatio. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué precio del hidrógeno es necesario para desbancar al gas natural? Pues tendríamos que ir básicamente a esto. ¿Vale? Un precio de hidrógeno que estaría pues en 0,7, 0,9, que es el coste de un reformado, aproximadamente. ¿Qué ocurre? Que esto es tremendamente imposible de hacer. Entonces, la forma de hacer esto es buscar, tratar de comunicarle a la sociedad de que hay productos que van a tener que costar un poquito más, que van a tener que ser más caros. ¿Por qué? Bueno, porque queremos producir las cosas de otra forma. Para los que de alguna forma tengan cierta formación técnica, podrán ver que el autor del gráfico marca unos rangos en los que dice, bueno, si usted está en este precio, usted puede producir amoníaco. La realidad es que un estadista o un matemático diría, hombre, donde tu rango de operación pues prácticamente duplica el rango bajo del que partes, lo que estás diciendo es que no tienes ni idea. O sea, que no sabes lo que va a pasar. ¿Cuál es el mercado del amoníaco? Pues el mercado del amoníaco básicamente pues está muy determinado principalmente por los escenarios de emisiones que nosotros marcamos. Es decir, si nosotros decidimos continuar con el escenario que tenemos de reducción de emisiones que tenemos actualmente, ¿qué ocurriría? Pues básicamente ocurriría que seguiríamos produciendo, no sé si se ve, pues seguiríamos produciendo amoníaco desde reformado y aproximadamente tendríamos como una especie de 18%, 20% del amoníaco producido, digamos, de manera partiendo de fuentes renovables. Si hay un escenario en el que nosotros nos marcamos una drástica reducción de emisiones en la década del 30, o sea, del 40 al 50, pues básicamente aparecería que el 69% de ese incremento de la producción se haría desde amoníaco bajo en huella de carbono o amoníaco renovable. Y si decidimos llegar al 2040 con un escenario muy bajo de emisiones, pues básicamente tendríamos aquí pues aproximadamente unas 500 millones de toneladas, de las cuales el 90% o el 94% serían, digamos, producidas de forma renovable. Otra forma de ver el gráfico. A día de hoy, 185 millones de toneladas al año. Esos son los usos actuales que prácticamente pues, van destinados principalmente a fertilizantes, explosivos y demás. ¿Qué ocurre? Que básicamente la propia evolución de la sociedad, o sea, de la demanda de la sociedad en los mismos usos, aseguraría unas 250 millones. Si de repente el amoníaco es capaz de romper la barrera del combustible marino, es decir, somos capaces de que haya buques que se muevan con amoníaco, automáticamente aparecería
un nuevo uso que sería prácticamente exactamente igual al uso que tendría el amoníaco en los usos tradicionales, o, en el mejor de los casos, multiplicaría por 2. Y también aparecería otro uso que es generador de energía. Es decir, podríamos tener turbinas de amoníaco que produjeran energía, darían estabilidad a los sistemas eléctricos y podrían ser utilizados en sitios remotos. Y luego aparece aquí un circulito que el que elaboró el informe no tiene la capacidad de definir cuánto sería. 5 minutos, bueno, vamos a correr un poquito, venga. Y que básicamente es el utilizar el amoníaco como transportador de hidrógeno. Bueno, esto creo que son gráficos muy habituales sobre el sector marino. Esto me parece muy importante y me voy a parar aquí, ¿vale? Voy a parar este gráfico. ¿Aquí qué hay? Europa produciendo 15 millones de toneladas al año, consumiendo 60 millones de toneladas al año. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en Europa necesitamos más moléculas de las que producimos. Y eso, ¿qué nos lleva? Pues si tenemos que importar energía en forma de moléculas, tenemos que ver de dónde la importamos. Y el Fraunhofer hizo hace 2 años un estudio en el cual analizaba distintos proyectos que estaban repartidos por el mundo, la mayoría en proyecto, algunos operativos, y hizo la abstracción de cuánto costaba esa energía colocarla en un puerto alemán. Y si os fijáis, si no, bueno, luego creo que la presentación se compartirá, pero los precios de España, tanto de amoníaco como de metanol, como de otras moléculas, pues pueden competir. ¿Y por qué pueden competir? Primero, porque aunque existen países que fabrican este tipo de moléculas o que podrían fabricar este tipo de moléculas a un precio más competitivo que nosotros, la realidad es que tienen o cadenas logísticas más complicadas, o cometeríamos el error que hemos cometido, que es poner en manos de terceros países de dudosa seguridad nuestra energía. Y entonces esa combinación, que si me permiten la expresión, amparada bajo la cobertura de los F-18 y del paraguas de la OTAN, pues permite que nosotros, en cierta manera, podamos establecer fábricas que permitan abastecer los mercados europeos desde nuestro país. Bueno, básicamente está ocurriendo ya, si fijan, alrededor de nuestros puertos. ¿Cuál es el reto del amoníaco? Bueno, vamos a pasar muy rápido porque me queda poco tiempo. El reto del amoníaco es desplazar el petróleo. Y nos vamos a ir a decir, ¿cuál es la oportunidad del amoníaco? Pues la oportunidad del amoníaco para este país es esta. Aquí tienen ustedes el sistema logístico español. Puertos core, transportes intermodales. ¿Qué ventaja tiene España? Pues España tiene, o la península ibérica, si me permiten, pues tiene una estructura portuaria tremendamente bien construida, tremendamente distribuida, tiene una red ferroviaria bastante vertebradora del territorio y tiene renovables, es decir, un mix de eólica, fotovoltaica, hidráulica. Y ahora nos tenemos que retomar a la primera diapositiva, donde decíamos que nuestro campo pues, se está automatizando, es decir, cada vez tenemos menos población, cada vez tenemos más zonas pues, con densidades de población más pequeñas, es decir, creo que hay zonas en Zamora y en Soria pues, que tienen la misma densidad de población que Laponia. ¿Eso qué hace? Eso nos permite tener una energía competitiva que junto con este sistema de transporte pues, podríamos llegar en este país a tener 20 instalaciones, es decir, 20 fábricas o 20 fábricas de amoníaco, que básicamente supondría que cada puerto del sistema core podría tener 2 instalaciones de este estilo. Podríamos tener aproximadamente unos 30.000 millones de euros de inversión, unos 4.000 empleos directos para el sector de producción de derivados del hidrógeno, de amoníaco en este caso, aproximadamente unos 8.000 empleos indirectos. Tendríamos aproximadamente la producción de unos 10 millones de toneladas al año
Y principalmente lo que sería es que aparecería para el país una nueva cifra de negocio, es decir, una nueva línea en el PIB que equivaldría a 9.000 millones. Un minuto, vale. 9.000 millones, para que se hagan una idea, es el sector, es lo que al PIB español representa las tiendas de ropa donde cada día compramos nuestras ropas, ¿no? El amoníaco, pues si ustedes, si ustedes conocen la molécula, el amoníaco ya cambió la historia de la civilización. En el siglo XIX, 1940, 1930, la utilización, el descubrimiento de la síntesis del amoníaco hace que los cultivos, hace que se creen los fertilizantes crean producción agrícola, la producción agrícola es la que sustenta el crecimiento de la humanidad. Y para terminar, y para que ustedes me puedan preguntar lo que quieran, don José Ortega y Gasset, pensador español, que dice que solo cabe progresar cuando se piensa en grande y solo es posible avanzar cuando se mira lejos. O sea, lo que tenemos delante y tenemos que comprender y tenemos que contarlo, cuando salgamos de aquí yo os pido que lo contéis, que hay una oportunidad para el país que permitirá generar bastante riqueza, mucha riqueza, y podrá generar en España un empleo de calidad y podrá generar en España un tejido industrial tremendamente competitivo. Muchas gracias. Un segundito.